Lo que vas a ver a continuación para mí es mucho más que una carrera de 100 millas. No son solamente 161 kilómetros ni 40 horas de esfuerzo. Son 3 años de camino. Porque esta fue, en cierto modo, la carrera más larga de mi vida. Empezó en 2024 con los 70 kilómetros, siguió en 2025 con los 110 y recién entonces sentí que estaba listo para enfrentar las 100 millas. Por eso, este momento no marca solo el final de una carrera, marca el final de un proceso. Los invito a acompañarme para ver los últimos minutos de esta gran carrera. Buen día muchachas, estamos en San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Vengan conmigo porque hoy acá hay muchísimo tole-tole. Hoy corremos las 100 millas de Patagonia Run, 160 kilómetros en esta carrera que para mí es la más larga del mundo. Si todo va bien, termina hoy y son 3 años de carrera. Vamos, vale. Vamos. ¿Cuántas horas? 36 por año. Más o menos, pasa que es tan impredecible esto. ¿Cuántos kilómetros llevas recorridos? 38. Claro. Sofi corrió los 10, 21. Estamos hablando de miércoles, jueves y hoy es viernes. Nosotros largamos ahora, llevamos 2,5 kilómetros, ya varios. 80. Bueno, que sea leve. Pero corrí con mi hijo sus primeros 10K. Vamos. Primera 100 millas, primera vez que corro como Colo. ¡Hola, Colo! Genial, genial. Ahora todos se ríen y después... No, después no hablamos. Hay que... En un par de horas más arriba hablamos. Nadie ni mueve ni un músculo de la cara. ¡Agua! Kilómetro 5, primer paso. Clave para mí, no... ¡Hola! ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces acá? ¿Voy a acompañar gente? Viendo las bestias, ¿Sí? viendo las bestias. Fundamental para mí no engolosinarse y parar en los pas, porque es una tentación y es mucho tiempo, son muchos pas. Y si parás 5 o 10 minutos en cada uno, tenés 1 hora y media, 2 horas de parado. Y ya me pasó eso en el año 2024, cuando corrí los 70 kilómetros, saqué una cuenta en 7, 8 pas, paré cerca de 1 hora. Así que ahora no paro. Cargo rápido ahí, en movimiento, agarro comida en movimiento y sigo. Y voy comiendo en todo caso caminando, pero no parada ahí. Mira, 11 kilómetros de carrera. Vamos bien, esto todavía es una entrada en calor. ...13 kilómetros de carrera... ...tenemos el Pas de Galpón... ...y acá fíjense... ...el detalle de... ...lo que me armó Rosario, mi nutricionista... ...vieron el video de la charla... ...previa, se los dejo por acá... ...en las tarjetas... ...arriba para que lo puedan ver... ...esta es la estrategia... ...y ella me preparó estos stickers... ...con toda la estrategia de lo que hay que hacer... ...y comer en cada puerto... ...y en cada intermedio... ...está bueno, es fundamental un plan de nutrición, acá es clave. Kilómetro 15, estamos subiendo. Mira lo que es atrás. La belleza de este momento del año en la Patagonia es increíble porque tenés esos tonos rojizos, amarillos de los árboles que van perdiendo sus hojas y es increíble. Kilómetro 16 de 160, estamos en Cerro Chapelco. Mira la imagen atrás mío, el volcán Lanín, allá al fondo, atrás de los corredores. Hermoso. Qué belleza. Qué belleza de lugar que tenemos, este rincón del planeta llamado Patagonia. Una locura. Correr acá es una bendición. Pasamos las 5 de la tarde, kilómetro 17 ahora, y nos obliga ya a ponernos la linterna, no a prenderla, pero sí tenemos que tenerla en la cabeza, al frontal puesto, a partir de las 5, y creo que a partir de las 5:45 ya prendido, o 6, no recuerdo, se lo van a indicar ahí. Prenderlo un rato antes de que se haga puro, obligatorio. Alguien por ahí dijo, disfrutan del bosque, que está hermoso, y cuánta verdad, ¿no? ¿Qué es esto? Kilómetro 20. De nutrición y hidratación hecho por Rosario, por las chicas de nutrición. Dice que ahora hay que tomar una cápsula de sal. Esto, desde que existen, te digo que es una solución tremenda. Por acá voy a tomar cerca de 11 en total en toda la carrera. Cada cápsula tiene 119 miligramos de sodio. Estamos perdiendo mucho sodio por el sudor y es fundamental recuperarlo, y no hay
forma en una carrera larga de recuperar realmente todo lo que perdés si no es con esto, porque con bebida isotónica no llegas a recuperarlo, con caldo salado es muy difícil. Esto es una solución y es algo natural, es simplemente sodio, sal hecha en una pastillita, básicamente, ¿no? O sea, un poco más tiene otros minerales, pero son sales minerales, así que muy práctico. Sí, recuerden siempre llevarlos en una bolsita, porque si lo llevas en el bolsillo, con el calor del cuerpo, la humedad, transpirando nada más, sin que llueva ni siquiera, se te mojan y se te desintegran en 2 minutos, así que ya están. Adivinen. Oh, adivinen lo que me pasó. Me olvidé los bastones, como siempre. Qué p***. Siempre me olvido los bastones, boludo. Siempre me olvido los bastones, siempre. Es como, claro, es como el sketch mío, ¿viste? Me olvido los bastones acá. Como siempre los bastones. Siempre, pero siempre me pasa lo mismo, ¿eh? En todos los puestos me olvido los bastones. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, me olvidé los bastones. ¿Cómo anda eso? Ya pasé. Ah, sí, hay alfombras. Todo bien, vos, Colo. Bien. ¿Qué día hoy, eh? ¿Estás disfrutando? Miren la imagen que nos regala este atardecer. Increíble. Con el volcán Lanín de fondo. La puesta del sol. Mirá lo que es esto. Mirá qué locura. Qué linda que es la Patagonia. No ten carrera internacional, sino ten brasileros corriendo. Corrida necesita ser internacional con brasilero o no es internacional. Muchos brasileros vinieron, ¿eh? Sí, El que es brasilero ama la Patagonia, ¿no? sí. El brasilero sí. Bueno, Mirá qué bueno. ¿Y en qué distancia? 70, 110 y 8 Mirá. millas. 3 años seguidos. 3 años seguidos. Lo mismo, hizo lo mismo. 2024, 25, 26. Exactamente lo mismo. Igual, ¿eh? 2024 70, 2025 110 y ahora vamos a 160. Isso é Qué locura. magnífico. Es una locura, es Isso increíble. é magnífico. Es increíble, es increíble. Increíble. Dale. Brasil nos da las playas, nosotros le damos la Patagonia. Hacemos un cambio. ¿eh? Sí, vamos, sí. Nosotros vamos a la playa, ustedes vienen a la Patagonia. Exatamente. Qué lindo, qué lindo. La verdad que Vamos. hermoso, hermoso. Hermoso, un lugar para disfrutar. Bueno amigos, bienvenido. Gracias. 5 horas 25 de carrera, 7 y 25 de la tarde y ya acá nos informan que tenemos que prender las linternas frontales obligatoriamente. Más allá de que, como se ve todavía un poquito de claridad, obligatorio. Ahí va. Mira lo que es atardecer. Qué locura. Yo no dejo de asombrarme cada vez que vengo acá. Y por suerte, la vida y el deporte, el trail running, las carreras me traen acá todos los años y más de una vez por año. Somos afortunados, somos muy afortunados. Yo, la verdad que he tenido mucha suerte en esta vida. La verdad. Mira lo que es. Qué locura. Estamos con Sofi hablando de alucinaciones en carreras largas. Y Sofi corre carreras de 200 millas. Ahí hay para alucinar un montón, ¿no? Yo tengo 2 teorías respecto de los duendes. Hay unos que yo me los alucino. Esos tienen un traje verdecito, tienen barba naranja, son tipo duendecitos borrachos. Sí. Y esos, yo estoy de golpe y en vez de una hoja hacen brrr y aparece el duende. Tienen buena onda, Te suelen aparecer, digamos. siempre. Sí. Siempre alucino como a los mismos duendes. ¿Y en qué momento de la carrera? O sea, a partir de cuántas horas? Random. Pero a partir de muchas horas. En general sí, más de 24. Claro, Nunca aluciné menos. claro. Bueno, pero una vez estaba haciendo la misión y me pasó eso que vos contabas recién. Yo iba por el Valle de Lujenco, que es como todo con lomaditas que suben, bajan, y un terreno re lindo porque es como de pinchitos de pino. Sí, Bueno, claro. y escuchaba Fácil de correr. pasitos que venían. Sí, Tiqui, 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 tiqui. atrás. Entonces me paraba para dejar pasar a la persona, Claro. nadie. Y después escuchaba vocecitas, pero voces como finitas, Sí. que no llegás a entender. Sí. Y los pasitos. Sí. Bueno, fue todo Lujenco así. Cuando termino la carrera, le cuento a una mina de ahí de Villa lo que me había pasado. Y me Sí. dice, sí, pero ahí siempre dicen que hay duendes. Entonces yo ¿Ves? digo, y me ha pasado muchas veces y siempre en el mismo lugar. Pero
para mí los duendes reales no se dejan ver. Y bueno, los otros son los que me alucinan. Bueno, estábamos hablando que con Sofi, que le contaba que no me acuerdo que si fue el año pasado o el otro, que está en el video de esta carrera, y les cuento que escucho pasos atrás y me doy vuelta para dejar pasar a la persona que me viene pasando de noche y no hay nadie, pero nadie 1 kilómetro a la redonda, y me pasó como 3 veces, así que bueno. Aparte de noche ves la luz de la persona. Claro, sí. Sí. Kilómetro 35, llegamos a otro pas. ¿Me podés llenar de agua, por favor? ¿Me puedes llenar de agua? Sí, claro. Kilómetro 43 y la Gran regala esta vista a la ciudad de San Martín de los Andes. Mirá lo que es esto. No sé si se aprecian acá unas luces, pero es maravilloso. No, me puse una escalera. ¿No hay ascensor? No. Sí, ya está todo acá. Escalera, ¿por qué no pusieron ascensor? Madre. Paz Gimnasio, bolsa. Acá en la bolsa me esperan 11 geles más y 2 sticks de Nutremax para lo que queda de los próximos 50 kilómetros. Caldo con arroz y pollo. Sí. Nos vamos de Paz Gimnasio de 12 de la noche. La previsión van a pasar por acá a la 1. Igual esto después se va a complicar, o sea, no crean que esto va a ser tan fácil. Desprendida. Vamos chicos, vamos, ya está. Vamos. Vamos. ¡Vamos, chicos! Vamos. Bien, pero ¿te sentís bien? Sí, medio mal del estómago y entonces quiero dormir a ver si me pasa. Ok, ¿del estómago qué? ¿Náuseas? ¿Vómitos? No, o sea, como que no estoy digiriendo, o sea, algo revuelto. Nada grave. Ok. Kilómetro 67 de carrera, no me estoy sintiendo bien hace rato, o sea, como que siento como un revoltijo en el estómago importante a partir de que tomé agua ahí, un arroyito. No sé qué tenía esa. No me cayó muy bien. Así que voy a dormir un poco, voy a intentar dormir un poquito. Acá hay camas, por el suelo. Hay camitas para dormir y bueno, esperemos poder conseguir un poquito de sueño. Bueno, dormí un rato, 40 minutos más o menos, y a seguir. ¿Cómo me está costando esto? Bueno, ya dijimos cumple en el Cerro Colorado. Yo creo que no se llega a ver mucho acá, pero esto es lo más parecido que van a ver a Marte. Confieso que nunca estuve en Marte, pero imagino que debe ser parecido esto, ¿no? A ver, que es un lugar como bastante árido. Esta es la geografía del Cerro Colorado. La parte de la bajada del Colorado es muy técnica. Para mí es la parte más técnica una de las partes más técnicas del recorrido. Así que cuidado acá. Es lenta, por lo menos para los que no sabemos bajar bien en la piedra. Bueno, ya a las 8 menos 20 de la mañana. Está empezando a agradecer. Kilómetro 79, puesto Colorado 1. Volvemos a pasar por acá como en el 80. ¿Qué tal? No, gracias. Muchachas, les voy a contar un error que cometí. Por favor, presten atención porque esto puede servirles y evitar que ustedes también lo cometan. Les conté que estaba mal a nivel estomacal, que tenía alguna sospecha de que era el agua que había tomado en un arroyo. No, ya descubrimos que fue. Ahí me hice atender con el médico en la carpa de Colorado, el puesto Colorado. Y clarísimo, todos los síntomas
y tiene sentido, es de exceso de cafeína. ¿Qué pasó? Uno toma cafeínas en cápsula muchas veces. La dosis de cafeína son 200 miligramos siempre, y no es casual que sea eso. Es la dosis segura, dentro de la cual no tenés problemas de ningún tipo, ni problemas menores, llamémoslo, que pueden ser problemas gastrointestinales, ni problemas, si pasas muchísimo, en algunos casos pueden ser problemas más graves, como problemas cardíacos, ¿no? Taquicardias y algún problema mayor. No llegué a eso, por supuesto, pero bueno, sí problemas estomacales. ¿Qué pasó? No tomé las cápsulas de cafeína, pero tomé muchos geles y no tomé el recaudo de separar los geles, los que tienen cafeína y los que no tienen. Yo tomo los de Nutremax. Hay 3 sabores que vienen sin cafeína, el resto viene con cafeína. Y atención, porque algunos tienen 50 miligramos, otros 70 y otros 100. Yo tomé todos estos. Tomé uno solo sin cafeína, son cerca de 10 geles que tomé. Así que sacando la cuenta más o menos, debo tener por encima de los 500 miligramos de cafeína encima. Como digo, no es nada recomendable esto. Ya puede traer algún problema mayor. No es en mi caso, no tengo ningún síntoma de este tipo. Estoy bien, pero estomacalmente quedé destruido y no puedo digerir lo que voy comiendo, no puedo asimilar. Entonces estoy débil. Ahí el doctor me dio unas gotitas, no me acuerdo el nombre del medicamento, que se pone debajo de la lengua para contrarrestar esto. Así que ahora más lo que hice fue separar los geles sin cafeína. Tengo 6, me quedan acá. Después en el otro puesto de Nontué, ahí tengo un pack más, a ver cuáles son sin cafeína. Y los que son con cafeína no los voy a tomar. Ya está, basta de cafeína por hoy. Pero ténganlo en cuenta. Cuenten la cafeína que tienen en los geles, especialmente en las carreras largas, donde toman muchos geles. Una cosa es una media maratón, una maratón, donde por más que tomes todos con cafeína, no tomas más de 4 geles, 5 geles en general, ¿no? Y no vas a llegar a estos niveles. Pero en estos casos de ultradistancia, ojo. Así que espero que les sirva. Recuerden que es muy inteligente aprender de los errores propios, pero es brillante aprender también de los errores de los demás. Así que les comparto el error y espero que no lo cometan ustedes, que sirve para esto. Y otra cosita que quiero que recuerden siempre: mientras más larga es la carrera, más importante es la nutrición dentro de la carrera. Eso se ensaya, no se puede dejar de abrazar, tener un plan, una planificación. Y bueno, importantísimo, cuando las carreras son más largas, los errores nutricionales se pagan carísimo. Este pass viene levantando musicalmente el nivel de todos los pass, porque el resto de los pass dejó bastante que decir a nivel musical. Este pass, Pass Machine, creo que 5 estrellas a nivel musical vienen muy bien. Da ganas de quedarse. Voy a seguir solamente porque tengo que terminar la carrera, pero creo que termino la carrera y vuelvo a escuchar música con ustedes. Gracias, gente. ¡Vamos! 24 horas de carrera, 104 kilómetros. Miren la belleza de este lugar. Estamos ya llegando al Pass Quechuquina, kilómetro 106. Bienvenidos a Estancia Quechuquina. Eso está duro, ¿eh? Vengo a reclamar mi guiso de pollo, de cómo es, de arroz, ¿de qué es? ¿No hay un guiso acá, no hay? No, el próximo es. Acá ¿No? son las empanadas. Ay, pero no había. El año pasado había acá. Lo corrieron uno más. Uy, no te puedo creer. Tenía que esperar un kilómetro 113. Dejamos el Pass Nontué, que es el nuevo pass. Nos vamos al Pass del Lago. Vamos a hacer un costering para un tramo. Nos mojamos las patas sí o sí acá, ¿eh? Uf, qué fría está el agua. Kilómetro 119, casi 120 y el costering, gente. Tenemos que meternos en el agua. Es un largo recorrido en el cual sí o sí los pies van adentro del agua, en parte hasta las rodillas.
Lo que tiene esto es que los pies están mucho tiempo abajo del agua, entonces la piel queda, viste, como cuando queda blanca, queda como arrugada y queda más sensible. Entonces lo más normal es que después de este tramo, cuando todavía nos quedan 40 kilómetros, aparezcan las ampollas, lamentablemente, así que cuidado acá. Fría, ¿eh? Linda tirando fría. Y me abracé el dolor y lo dejé todo por esta soledad. Y así hice de noche y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, 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 rezo y curé mis heridas. Y me encendí de amor y quemé las cortinas. Y me encendí de amor sagrado. Y entonces, 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 y entonces. Y curé mis heridas. Y me encendí de amor y quemé las cortinas. Y me encendí de amor sagrado. Y entonces, 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 y entonces curé mis heridas. Esta parte para mí es la más aburrida y la que más odio, la de Coihue. Cima del cerro Villalauquen, kilómetro 134, acá empezamos a bajar. Y por si algo le faltaba a esto para que sea más épico, faltando unos 30 kilómetros para la meta, lluvia, vamos a llegar mojados. Ahí va, Pasco Llorado. ¡Vamos! ¡Vamos! Se termina, queda poquito. Vamos, vamos. Agua. ¿Cuál de los dos? ¿Tu número, por favor? Sí, poquito. Dejamos el último puesto y nos vamos a buscar la meta a 9 kilómetros y medio. Falta mucho, Bueno, muchachada, esto se terminó. Últimos metros para esta Patagonia Run en su versión 100 millas, 161 kilómetros. Y como siempre les digo, a esta altura de toda carrera, ojalá que de alguna forma simbólica, virtual o como quieran llamarla, ustedes también hayan corrido, vivido, sentido con nosotros esta Patagonia Run. Si así fue, para mi misión cumplida. Acompáñenme a buscar la medalla que me está esperando.